dejo entonces con el tiempo. No sé cómo quieres que manejemos las preguntas, si las hacen ahora o esperamos hasta el final. Yo consideraría que sería mejor plantearlas hasta el final porque hay ocasiones donde tú presentas algo y en la siguiente slide vienen los temas. Entonces sí, desearía que la parte de preguntas la dejáramos para el final. Y bueno, pues te agradezco el poder estar con nosotros de manera virtual. Entonces te dejo con el tiempo, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Gracias, Henry. Gracias a todos. Como mencionabas, ahí todos los años, pues hemos tenido la oportunidad, nos has dado ahí el espacio para poder hablarles un poco de pavimentos, ¿verdad? Específicamente de pavimentos asfálticos o pavimentos flexibles. Eh, y para mí, pues siempre es un gusto estar ahí de regreso en la universidad. La verdad que este año, por ser un año de alta demanda en temas de infraestructura, sí, fue más difícil para mí estar en la U, pero ahí sí que muy contento de poderla dar virtual y seguramente nos estaremos viendo por ahí. Entonces, este año, pues he venido trabajando en una presentación que yo creo que les va a gustar bastante. He incorporado pues varias cosas, ¿verdad? Varios temas, no solo de pavimentos, sino también del contexto que tiene a través de las necesidades que tiene nuestra región hoy en día, ¿verdad? Eh, Creo que todos somos testigos de lo que ha venido afectando en temas de movilidad y en temas de conexión, la falta de proyectos viales que permitan que la comercialización en el país sea más eficiente, ¿verdad? Entonces, creo que mucho de esto que les tengo preparado va de la mano de ya este contexto y por supuesto podemos hacer preguntas al final o las podemos hacer a través del chat durante la presentación y será un gusto ahí siempre poder escuchar de lo que ustedes tienen pues pensado también para el futuro en temas de especializaciones, de maestrías, de trabajos, ¿verdad? Yo creo que al final, hoy en día, los temas de infraestructura son cada vez más fuertes, tanto en la iniciativa privada como en la pública, ¿verdad? En el ámbito público. Yo creo que en los últimos años con Henry yo venía hablando mucho de la parte de infraestructura pública, pero hoy en día les puedo decir que ya se tiene, pues en mi caso ya estoy involucrado en un 50-50 y muchos de los proyectos que estamos desarrollando hoy en día, pues ya están relacionados a infraestructuras necesarias que han sido inversión privada para desarrolladores, ¿verdad? Que necesitan generar valor a diferentes lotificaciones, diferentes terrenos, tierra que se piensa pues proyectar en master plans, ¿verdad? Ya en el futuro. Y por supuesto que todo esto requiere una visión integral de ingeniería, tanto desde el enfoque geométrico como el enfoque estructural. Yo sí quisiera comentarles que muchas veces eh, los diseños o los proyectos los tomamos hoy en día ya desde una idea de una categoría o de lo que realmente se quiere invertir y lo que se espera en temas de mantenimiento, seguridad o de sostenibilidad, porque hoy en día está muy fuerte el tema de sostenibilidad y lo vamos a hablar porque la sostenibilidad para nosotros va un poco más de hacer ingeniería con materiales reciclados, poder aprovechar recursos, poder disminuir la inversión inicial, prolongar
el tema de inversiones a largo, mediano plazo. Y también, pues, la parte ambiental, ¿verdad? Yo creo que también dentro de muchas de las conclusiones que se han dado en congresos internacionales, el hecho de tener una red vial en buen estado es lo que más impacta en emisiones dañinas para el medio ambiente. Entonces, definitivamente tenemos un gran reto de poder conservar los proyectos actuales y poder desarrollar los nuevos de una manera eh, eficiente e inteligente, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, para dar inicio a la presentación, actualmente nuestro país se compone por 19.000 kilómetros, que de esos 19.000 kilómetros, 2.000 kilómetros son de carreteras centroamericanas, las carreteras más importantes que tenemos. 2.900 kilómetros son carreteras nacionales, que son las encargadas de poder unir a los departamentos, de poder llegar a esas ciudades principales del país a través de estas carreteras centroamericanas. Luego las departamentales, que son 7.800 kilómetros, y que considero yo que son las redes más complejas en términos ya de inversión, de mantenimiento, de evaluación, porque definitivamente son muchos kilómetros que muchas veces eh, pues depende más de las municipalidades o de las diferentes, de las instituciones que están a cargo de estas rutas, y las de tercer orden que no las podemos dejar por un lado, al revés, las de tercer orden, que son las carreteras terracerías, por ejemplo, las carreteras que abrieron brecha, son las que en el futuro van a ser carreteras de, de primer grado. Entonces, de cierta manera, debemos de pensar muy bien cómo trabajamos nuestra red vial terciaria para evolucionarla y poder llegar a tener ya esos 19.000 kilómetros o más, ya en condiciones de una capa de rodadura decente, una capa de rodadura eh, que reduce tiempos de operación, una capa de rodadura que conecta, una capa de rodadura segura. Y bajo este resumen de kilómetros que tenemos en el país, he definido 4 pilares, ¿verdad? 4 pilares importantes, que es la seguridad, la movilidad, la conexión y la durabilidad. En mi caso, o en el caso de esta presentación, tal vez nos vamos a enfocar mucho más en el tema estructural, o sea, en el tema de la durabilidad de las carreteras, durabilidad de los pavimentos. Eh, pero es importante verlo de forma global para entender que si no tenemos los 4 pilares cubiertos, va a ser muy difícil llegar a poder dar un buen servicio a los usuarios, ¿verdad? Del país. 4 atenciones importantes que son las rehabilitaciones, que yo siempre he dicho que el activo más grande que tiene nuestro país son las carreteras, o sea, todos los materiales o toda la inversión que se ha hecho a través de los años, hay que aprovecharla, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuidar todo lo que se ha invertido y tratar de, de estarle dando mantenimiento solamente a la capa superior es la filosofía o culturalmente lo que tenemos que entender de empezar a ser un poco más conscientes en cuidar los activos que tiene nuestro país. Las reconstrucciones, que cuando hablamos de reconstrucciones es cuando las carreteras ya llegaron a un punto donde su condición es muy mala, la condición de deterioro es bastante mala y hay que hacer ya inversiones más grandes para poder reconstruir y trabajar desde la base. Eh, Vamos a ver esas técnicas. Los mejoramientos consisten en tener una carretera de terracería y poderla mejorar hacia una carretera de concreto o una carretera de asfalto, por ejemplo.
Y los proyectos nuevos, que muchas veces ustedes han escuchado en congresos o en eventos internacionales que todos los años vienen a comentar de cuántos kilómetros necesita la Guatemala para poder empatar toda la competitividad y de cierta manera toda la necesidad que se tiene de crecimiento, pues es, es algo muy estudiado, pero también es algo que todavía no se ha definido en términos de cómo se van a hacer, ¿verdad? Entonces, eh, en la parte inferior de la diapositiva pueden ver, muchos de ustedes ya han visitado estos lugares. Guatemala es un país con mucha riqueza, eh, muchos lugares turísticos que están relativamente a cortas distancias, ¿verdad? Pero que muchas veces eh, puede llegarse a ser uno 9, 8, 10 horas por un tema de falta de infraestructura, ¿verdad? Con el simple hecho de tener solamente dos carriles y que ocurra un evento o un accidente, eh, pues la carretera queda completamente bloqueada por varias horas. Con el simple hecho de tener las carreteras centroamericanas con cuatro carriles o rutas alternas, libramientos, todo lo que podemos pensar en temas de rutas secundarias o de accesos secundarios, definitivamente puede llegar a facilitar o a reducir tiempos de llegada y a facilitar temas comerciales. Como primer pilar se tiene la seguridad vial, fundamental al final de cuentas. Tenemos que entender que, solo voy a poner esto por aquí un segundo, ahí está. Tenemos que entender que el usuario es el importante a la hora de nosotros de pensar en dar un servicio de una red. Recordemos que esa filosofía o esa idea de dar un servicio muchas veces viene de concesiones o de alianzas público-privadas o más de modelos que no solo toman la construcción de la obra, sino la administración a través, por ejemplo, de un peaje que permita pues recaudar fondos y de esos fondos poder invertirlos en la misma infraestructura a través del tiempo. Es importante, pues, tomar en cuenta, como lo decía Henry al principio, que Guatemala tiene una geometría bastante especial, así como Centroamérica. Es una geometría que definitivamente, pues, nos complica muchas veces en temas de diseño, ¿verdad? Obviamente está una línea de poder trabajar túneles, de poder trabajar soluciones que probablemente permitan no hacer tantos cortes, pero la mayoría de veces para poder acortar distancia o conectar mejor, pues se necesitan trabajar proyectos sinuosos que requieren pues muchos taludes, que la inestabilidad se ha presentado en varias ocasiones y que pues obviamente las inversiones ya de un proyecto de esta índole pues pueden llegar a ser eh, bastante altas, ¿verdad? El tema de nuestra condición de ser un país tropical, de tener niveles de precipitación muy altos, eh, nos hace pensar mucho en tener que evacuar esa humedad de las estructuras y ahí es donde podemos tener pérdidas de fricción, podemos tener un efecto que se llama el hidroplaneo, que en carreteras, digamos, en autopistas o carreteras centroamericanas, definitivamente puede aumentar significativamente el índice de accidentabilidad. Entonces sí es muy importante pensar en cómo evacuar la humedad o evacuar el agua lo antes posible dentro de la sección de la estructura. El tema de los deterioros creo que es fundamental. Hoy en día yo me ha tocado recorrer
varias carreteras del país en los últimos meses. Y sí, así como pueden ver en la fotografía, hay varios puntos que sí pueden representar accidentes. Yo le llamo la mega textura, que es como esos puntos que deben de repararse inmediatamente, de emergencia, porque ya tienen pérdida de carpeta y definitivamente otras rutas que ya es un deterioro más generalizado, como de formación, en donde los camiones van operando casi que en el aire. Y bueno, al final de cuentas, el tema de deterioros también influye significativamente en la seguridad. Las velocidades de operación, hoy en día pues se ha perdido mucho el tema en temas de movilidad, pero también debemos de pensar que se tiene que diseñar para velocidades de operación adecuadas según el tipo de categoría y la calidad de viaje para los usuarios, ¿verdad? Al final, una red o una infraestructura es el día a día de cada uno de nosotros y lo que queremos es poder tener certeza de que vamos a llegar a los puntos en buen tiempo, vamos a llegar a los puntos sin problemas de que nuestro vehículo puede caer y tenemos que cambiar una llanta, una depreciación. Eh, es realmente pues muy importante para la calidad de vida de, de los usuarios de un país. En temas de movilidad, yo creo y están bastante familiarizados. Es muy importante el número de carriles de operación. Como les mencionaba en un principio, hay algunas ocasiones que con un accidente que tengamos, pues prácticamente estamos con cero movilidad y eso pues retrasa mucho y hay pérdidas millonarias en cada uno de los usuarios. Ahí es donde se necesitan rutas alternas, libramientos, carriles de aceleración, desaceleración, distribuidores y elementos de transición que tienen que pensarse muy bien para evitar este tipo de problemas. En la durabilidad, aquí es donde quisiera hablarles. Hoy en día trabajamos ya con diseño de materiales superiores. Materiales superiores, ¿qué quiere decir? Que ya no solamente es asfalto o solamente es concreto, sino que todas las mezclas hoy en día traen, o la mayoría de mezclas hoy en día traen aditivos, traen polímeros, traen fibras, traen incluso agregados reciclados, incluso plásticos reciclados de un residuo que se está procesando en la misma planta. Em, y bueno, la idea hoy en día es crear materiales superiores, materiales durables que nos prolonguen cada vez más el mantenimiento. Es importante la elección o elegir la técnica de mantenimiento o refuerzo más adecuada, ¿verdad? Esto creo que es la pieza clave para ya sea un gobierno o una desarrolladora que realmente se invierta en el tipo de mantenimiento que se tiene que dar y que no se sobrediseñe o no se subdiseñe. Los indicadores por desempeño es un tema que hoy en día ha entrado a Guatemala en varios proyectos. Eh, no sé si han escuchado de la nueva carretera de Corredor Las Flores, Sochi, que va a ser el libramiento de Retauleu, o la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que va a ser la nueva autopista que está siendo reforzada. Todos estos proyectos ya se guían por medio de indicadores de desempeño o indicadores por desempeño. Prácticamente lo que quiere decir es que se miden ciertos parámetros de regularidad o ciertos parámetros estructurales que deben de cumplirse en obra y de lo contrario se va a un modelo de multas o un modelo de bonificaciones, idealmente, dependiendo de los valores que se van obteniendo en la obra. Ese tipo de revisiones o de controles periódicos que se van dando
Em, Muchas veces son de gran beneficio para la obra porque las cuadrillas o el personal o en sí, en general, las empresas tienen ya la mente o tienen mentalidad de estar llegando a alcanzar cierto estándar, ¿verdad? Ya no es una construcción que solo es construyamos a tal ritmo porque ahorita no se puede esperar y hagámoslo por salir del paso. No, aquí ya estos indicadores de desempeño no permiten que las obras se hagan de esa manera, sino que se lleve una calidad que se trate de conservar durante el periodo de ejecución. Siempre el plan de mantenimiento vial creo que es importante ya para todos, ya sea una red, una municipalidad e incluso, digamos, en un parque industrial, ¿verdad? Ya se tiene una red, ya se tiene un deterioro en el tiempo y tienen que existir planes de mantenimiento en función de los indicadores de desempeño. Y la regionalización, que esto es muy importante porque al final de cuentas no es lo mismo estar trabajando en los lugares calurosos o en lugares de menor clima o con deltas de temperatura muy altos. Creo que es importante también que empecemos a analizar cada uno de los diseños por región, ¿verdad? Eso es algo que no se puede llegar a estandarizar, un tema de intervención. Es la ingeniería que se tiene que hacer. El tipos de rodaduras, ya todos conocen los pavimentos de asfalto o los flexibles, que es lo mismo. 95% de las carreteras son construidas en asfalto, probablemente por dos cosas. Primero, la continuidad que tiene en su rodadura y segundo, por la inversión inicial que es más económico. Em, el concreto o los pavimentos rígidos también son un excelente pavimento, son pavimentos diseñados para durar más tiempo, con menos mantenimiento. em, y definitivamente pues tienen que diseñarse de tal forma que los paneles o las losas o los módulos interactúen bien para evitar pues ciertos escalonamientos o problemas que se puedan ir dando. Eh, en el caso de los pavimentos articulados, que son los adoquines, los hemos visto mucho por temas estéticos, decorativos, en centros comerciales, en plazas, pero en realidad hoy en día se están utilizando cada vez más también para tráfico pesado, para patios, y es un pavimento pues bastante interesante que se puede desarrollar sin problema. Los pavimentos unicapa, que son los pavimentos terciarios, pues consiste en cómo hacer que una terracería dure más. Hay diferentes técnicas de dobles tratamientos superficiales, estabilizaciones con conglomerantes hidráulicos que pueden mejorar el, el desempeño de una terracería. La pregunta que siempre se hace es, ¿qué es mejor? Si es un pavimento asfáltico o un pavimento rígido, pavimento concreto o pavimento asfáltico. En resumen, los pavimentos asfálticos tienen una menor inversión inicial, tienen mayor mantenimiento o refuerzos estructurales, menor iluminación, eso sí, y una de sus mayores ventajas es que es fácil de reciclar. O sea, a la hora que nosotros queremos intervenirlo para hacer un recapeo, una sobrecapa, es bastante noble en ese sentido. Los pavimentos rígidos es una mayor inversión inicial, se tiene un menor mantenimiento o refuerzos estructurales, mayor iluminación por su color característico y el reciclaje sí es más complejo porque obviamente por ser losas, por ser pavimento rígido, pues no se puede reciclar tan fácil. Sin embargo, hay varias técnicas que se pueden utilizar para que también sea económico. Eh, pero la conclusión es que los mejores pavimentos o los que más han durado en el tiempo
son los pavimentos mixtos, y esos pavimentos mixtos son los perpetuos. Es una losa de concreto o losas de concreto hidráulico sobre mezclas asfálticas. Porque lo que se busca en un pavimento rígido es tener un soporte uniforme, un soporte estable, que no se erosione, que no se desgaste. Y si tenemos una carpeta asfáltica es perfecto, es flexible, no tiene problemas de desgaste. Y la construcción o la colocación, la fundición de losas sobre la carpeta asfáltica ha funcionado muy, muy bien. De hecho, Guatemala tiene varios kilómetros de este tipo y las condiciones de las rutas actualmente están en muy buen estado, ¿verdad? Por ejemplo, San Lucas, Amatitlán, San Lucas, se tiene otro caso en la antigua, también se tiene otro caso, bueno, digamos, vía alterna al sur, esa sí es base estabilizada con cemento, pero camino también a Escuintla hay unas losas sobre asfalto que tienen muchos años, ¿verdad? Guatemala tiene tres condiciones importantes que se debe atacar, es su temperatura cálida, la humedad, altos niveles de precipitación y el tráfico, ¿verdad? El tráfico, los camiones que han perdido movilidad, las cargas cada vez son más agresivas a la carpeta asfáltica. Para eso, el punto número uno, o lo que tenemos que saber como ingenieros ya particularmente, es la patología estructural. ¿Qué es la patología estructural? Es el médico o el diagnóstico que le vamos a dar a la enfermedad o lo que tiene el pavimento, por qué está presentando ciertas anomalías. Y para eso tenemos que estudiar patología. La patología es el estudio o la ciencia, digamos, que nos permite encontrar causas a través de patrones eh, y poder determinar la solución más adecuada para poder intervenir. Y si se dan cuenta, aquí no estoy hablando de ningún estudio todavía, de ninguna evaluación particular, pero sí de la parte visual, de si tengo deformación, si tengo un agrietamiento de un patrón más alargado como de bloque, o es un agrietamiento más lineal o un agrietamiento más interconectado. Todo eso define si es una fatiga, si el asfalto está envejecido, si está rígido, si fue porque le pasaron muchos ejes o si tiene desvestimiento con el agregado, por eso mismo se está desprendiendo, o si tiene deformación o si tiene exudación. Entonces, muchas de los temas que se pueden ir viendo y lo mismo en pavimentos rígidos. En pavimentos de concreto es si tenemos escalonamiento entre losas, agrietamientos de esquina, esportillamientos, agrietamientos de, digamos, de tres patrones, de dos patrones en las losas, si se tiene una falla en el borde, si es una falla por un corte por una modulación deficiente, por un factor de forma que no era el correcto. Bueno, muchos temas que lo más importante es llegar a analizar en cada proyecto las causas de este tipo de, de problemas, ¿verdad? Entonces, para esto se han creado desde hace unos 35 años tecnología eficiente para poder analizar y tomar decisiones. Dentro de esto vamos a verlo muy superficialmente el día de hoy, pero está los equipos del láser para medir textura, para medir regularidad, los georradares para medir espesores, condiciones de las carpetas, de las bases, de la subrasante natural, que es el suelo natural, como la parte de tratamientos. Si tenemos tuberías, si tenemos anomalías
en algo en particular. Las imágenes de alta resolución también para dar un contexto ya de este tipo. La deflectometría de impacto, que prácticamente consiste en un equipo diseñado para dejar caer una carga dinámica y medir las respuestas de cada capa. Y bueno, muchos otros equipos que se pueden ir aplicando, ¿verdad? Entonces, esos son sistemas de monitoreo o sistemas de revisión de redes que están desarrollándose muy bien. De hecho, la inteligencia artificial pues también ha ayudado mucho a definir o a elegir patrones, clasificar fallas, porque estos pues de kilómetros, ¿verdad? A tomar dimensiones, eh, incluso hacer conteos de tráfico, ¿verdad? De ejes, de probablemente sobrecargas y muchas otras cosas que se pueden determinar ya con tecnología. Ahora, la evaluación funcional, que es la primera evaluación que se debe hacer, se hace por escalas. Y aquí es donde quiero que vean ustedes que existen 4 escalas principales. La primera es la microtextura, que es lo más pequeño del agregado de la superficie que recubre el agregado. La macrotextura está más relacionada ya a la interconexión que tienen los agregados y cómo esa textura me beneficia o no. La megatextura ya corresponde a una zona que se deteriora y que le llamamos bache, por ejemplo, ¿verdad? Que es como una zona en particular que ya tiene una falla muy severa y que ya puede ocasionar un accidente. Y luego la regularidad superficial, que consiste en la línea o el perfil longitudinal que va tomando un vehículo y que mientras más irregular va siendo, más agresivo va siendo el paso del vehículo para el pavimento. Entonces, el problema, digamos, principal de nuestras carreteras hoy en día es que la megatextura no es atendida. Si la megatextura fuera atendida, o sea, esos puntos localizados independientes, se pudieran reparar en ni siquiera es tanto presupuesto, se pudieran reparar en cada carretera, por lo menos aseguraríamos o le aseguraríamos al usuario que está teniendo una operación segura, de cierta manera, que no se tienen esos lugares complicados como este, ¿verdad? De la megatextura, donde uno puede dejar tirada una llanta y puede pues definitivamente complicar mucho. Para eso hay programas eh, que permiten, como les digo, en estos softwares de ir detectando todos estos puntos críticos e irlos atendiendo a través de coordenadas que al final recaen en un programa de bacheo que debe localizarse en estos puntos o un programa de sustitución de losas que tiene que trabajarse adecuadamente con sus barras de sujeción o sus dovelas de transferencia en dado caso se están sustituyendo las losas. Dentro de la micro y la macro textura, ahí pueden ver ustedes un ejemplo de qué es la micro cuando ya prácticamente el agregado perdió su recubrimiento, ¿verdad? Perdió su recubrimiento de bitumen. Y la macro textura es cuando ya se desprendieron esos agregados y quedan esas aberturas o esas cavernas en la mesa. Entonces, aquí pueden ver ustedes algunos problemas de micro y de macro textura. Y en el concreto, pues prácticamente pierde su ranurado o su textura y hay métodos que permiten pues restablecerla. En el caso del asfalto, hay sellos, existen microaglomerados que no necesariamente están sustituyendo la carpeta, pero están restableciendo la textura, ¿verdad? Y ese tipo de sellos
que tristemente en Guatemala no se usan y deberían de usarse, deberían de ser claves para poder intervenir infraestructura que no está tan dañada, pero que se quiere preservar. Pues este tipo de sellos corresponde a una rodadura o a una textura particular de menor inversión, ¿verdad? No es una intervención estructural, pero de cierta manera es una intervención que sí va a prolongar la inversión del refuerzo mayor a por lo menos 4, 5, 6 años. Y luego pues está la regularidad superficial, que como les decía, es más el perfil longitudinal o la línea que va tomando el transporte de qué tan agresivo va a ser ante, ante su paso, ¿verdad? El perfil transversal, que esta es la condición que esas fotos son mías, yo las vine tomando regresando de la CA9. Pueden ver ustedes los niveles que tiene de roderas o de corrimientos, de abollamiento. Eso es sumamente peligroso. De hecho, en la foto de la derecha, uno de los carros se pasa al centro para no perder esa estabilidad si él está manejando normal, ¿verdad? Imagínense igual los camiones y todo. Entonces, realmente, pues, sí es un tema de mucha atención o de muy especial atención. En el caso de los concretos o los pavimentos rígidos, es más esa diferencia de alturas que hay entre losas de lo que empieza a tener problemas, ¿verdad? Cuando ustedes vayan manejando y empiecen a sentir ese golpeteo de las losas es porque ya hay un escalonamiento entre paneles y eso ya pues, provoca una pérdida de transferencia de carga y eso es donde se empieza a deteriorar el concreto. Los mantenimientos mayores, pues ya corresponden a temas de perfilados, fresados de la carpeta de rodadura, algunas máquinas de fracturado de concreto o el tema del uso de geosintéticos, geocompuestos, geotextiles no tejidos, todo en el sistema adherido, ¿verdad? Que pueden pues evitar esa reflexión de grietas y trabajar como refuerzo a tensión. En la reconstrucción de pavimentos, que es a donde no queremos llegar, a, como que a esos límites tan malos de nuestra red, sí se requieren equipos pues, mucho más agresivos, como la recuperadora o la recicladora, que es un tambor que va triturando no solo la rodadura, sino la base también, y va restableciendo una nueva base con estabilizadores para llegar a un pavimento nuevo. La otra, que es la que a lo que uno no quiere llevar, es empezar a demoler, por ejemplo, las losas o empezar a trabajar desde abajo las superficies, ¿verdad? Esta es la gráfica del ciclo de vida de un pavimento. Un pavimento inicia el proyecto en excelente. Y aquí es donde quiero que vean ustedes que hay un punto en la curva de servicio en donde se necesita un método de preservación para poder prolongar esta rehabilitación de bajo costo, que pues, es ya una fresada o perfilada de la carpeta y sustituirla. Y vean que en este punto cuesta $1 y si nosotros lo tenemos que llevar a una condición muy mala, nos puede salir hasta 4 o 5 veces más caro y ya tenemos que entrar con máquinas que son para reconstrucción. Entonces, la clave, lo importante, es poder no pasarse de ese punto amarillo, ¿verdad? No llegar a ese punto de reconstrucción que nos corresponde de 4 a 5 veces más caro y poder empezar a incorporar técnicas de preservación que son más económicas y no necesariamente necesitan que sea una rehabilitación, ¿verdad? Y bueno, y obviamente a la hora de llegar a la rehabilitación de bajo costo, que realmente pues lo amerite. eh, Así es como se debe ver una curva de servicio de un mantenimiento correcto, adecuado, consciente, diseñado de un pavimento flexible, de un pavimento asfáltico, ¿verdad? O sea, tiene que eh,
la curva llegar a un punto no tan malo y volverla a subir. Luego regresa, vuelve a subir, vuelve a subir. Este es un pavimento que ya tenía 5 ciclos de mantenimiento en el tiempo, ¿verdad? El control de cargas y velocidades de operación de los camiones se puede hacer con traficontadores, con inteligencia artificial, con estaciones de pesaje, análisis de distribución de carga, agresividad, análisis de velocidades de operación, las tasas de crecimiento, la proyección de ejes, pues todo eso son temas que deben de considerarse. Eh, los beneficios de la aplicación de espectros de carga, pues realmente en México, ese es un estudio que se hizo en México y que representa qué porcentaje de los camiones más importantes se pasaban de los pesos, de las regulaciones de pesos y dimensiones de caminos, por ejemplo. Y realmente pues llegó a ser hasta un 20% que llegaban a valores de sobrecarga, sobredimensionamiento por la falta de control. Y eso pues definitivamente dañan aceleradamente las estructuras de pavimento. Hoy en día, los que diseñamos pavimentos ya integramos modelos de deterioro que representan, pues, digamos, agrietamiento, abollamiento. Entonces, la forma de entregar un diseño en una estructura de pavimento, es decir, yo diseñé que para los 10 años usted va a tener el 10% de agrietamiento y diseñé que para los 10 años va a tener un 20 milímetros de abollamiento. Entonces, ya se tienen esos estándares, esos indicadores que hay que ir monitoreando año tras año para prolongar cada vez más esa intervención que debe darse en esos tiempos, ¿verdad? Estos, pues son los georradares que se utilizan para detectar anomalías. De hecho, hemos estado participando en diferentes eventos complicados que se han dado en el país en temas de erosión hídrica para revisar que las otras zonas pues no tenían este tipo de colapsos o saturaciones y poder definir de dónde a dónde pues había que hacer la intervención. Eh, Estos equipos también de capacidad estructural son equipos muy específicos para simular la carga de un camión, simular cargas de aviones también. En el caso de los aeropuertos, el falling weight, que es el FWD, permite aplicar una carga de cualquier tipo de vehículo que estamos esperando y medir las respuestas en cada capa de la estructura de pavimento. El perfilómetro es un equipo que mide el perfil longitudinal por medio de un láser y, como les decía, mide regularidad, mide textura, mide todo lo que tenga que ver con temas funcionales. El georradar, pues, nos permite conocer los espesores efectivos que tiene, digamos, nuestra capa de asfalto, nuestra capa de base, su base, y si hay alguna anomalía en particular, ¿verdad? Entonces, la idea es poder tener esa serie de indicadores funcionales o estructurales y ver en qué condición están de cumplir. El punto principal aquí es poder tener una red donde exista una categorización de rutas por indicadores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo puedo aplicar este software dentro de nuestra ruta o red vial, yo puedo discretizar o de cierta manera clasificar en colores los tramos que necesitan intervención. Entonces, realmente ahí es donde yo puedo decir, bueno, el rojo necesita intervención inmediata, el verde necesita preservación y el amarillo necesita ya una rehabilitación. Entonces, digamos que ese tipo de sistemas ha sido de gran beneficio para poder elegir en dónde invertir los recursos, ¿verdad? Este es un análisis, por ejemplo, de IRI, que es la regularidad superficial, la textura y el número estructural. En la textura pueden ver ustedes que no estaba cumpliendo, era una mezcla muy abierta, pero el IRI sí cumplía. Entonces es importante como analizar muy bien en todos los espectros o de cierta manera toda la línea
o la gama de espectros en ese sentido. Ahí estamos. Solo voy a poner acá, voy a cerrar. En temas de materiales, quiero comentarles un poco de lo que se ha avanzado en Guatemala en la ingeniería de modificación y reutilización de materiales. Se han aplicado ya microaglomerados, se ha aplicado mezcla de residuo para reincorporación, se han aplicado polímeros, se han aplicado resinas, se han aplicado fibras, se ha aplicado hidróxido de calcio en los agregados, geocompuestos, geosintéticos. Entonces, digamos que toda esa línea de materiales se ha venido experimentando, diseñando, ha dado muy buenos resultados en las carreteras. Eh, y bueno, y al final es muy interesante, tal vez otra sesión o alguien que tenga un poquito más de interés en los temas, se puede dar una sesión de producción, de plantas, de cómo hay, ahorita hicimos un inventario y tenemos casi 56, 58 plantas en el país y la mayoría son como esta que pueden ver ustedes en pantalla, en donde tienen sus tolvas alimentadoras de agregado, esas se transportan a un tambor mezclador, en donde los agregados se calientan y ya este es el tanque de asfalto, y ese tanque va a inyectar el asfalto acá. La siguiente fase del tambor se mezclan los agregados y el asfalto y ya puede salir acá por medio de un camión que va a ir a recoger la mezcla. Esto es un elemento de redistribución del fino más fino para que pueda dispersarse mejor. Y eso es una planta típica y este es el tanque de asfalto en Guatemala. Ahora, en temas de ambiente, se está trabajando algo muy, muy interesante que es la limpieza de ríos, la limpieza de incluso rutas en donde estas botellas, todos estos plásticos que son basura, se están procesando con una de las empresas que se dedica a esto y son muy buenos, eh, y se está obteniendo una resina que es la que se está reincorporando al asfalto para poder tener esa meta o ese plan de una limpieza general del país, encapsulándolo en las carpetas de nuestras carreteras, ¿verdad? Entonces, creo que es para un proyecto muy interesante y como les decía, la mejor manera de disminuir emisiones dañinas al medio ambiente es mejorando nuestra red vial en términos de movilidad o de calidad de la rodadura. Y con eso obtener un concepto de economía circular, tener los materiales vírgenes, esos materiales entran a diseño, entran a producción, a distribución, reutilización, colección y reciclar. Y luego nuevamente pueden entrar al diseño. En temas de gestión en aeropuertos, también es muy importante tomar en cuenta que es distinto, ¿verdad? No se puede comparar con una carretera, hay que ver diferentes cosas, como por ejemplo la fricción es fundamental acá. Tiene que haber una buena operación, un buen drenaje en el tema de medición de fricción, la regularidad también. Se espera que cuando las aeronaves aterricen o despeguen tengan, no tengan daños en la máquina y al mismo tiempo pueda soportar ese impacto a la hora de aterrizar o a la hora de despegar o a la hora de hacer giros. Mucha ingeniería que debe hacerse particularmente y bueno, medir el coeficiente de fricción en las pistas es algo que es del día a día, ¿verdad? Em, con el tema de carreteras inteligentes, esto es el futuro, esto es lo que viene, y es como se quieren llegar a manejar tanto las rutas principales como las rutas secundarias.
que es cómo incorporar tecnologías en los servicios, ¿verdad? Que permitan una movilidad y una gestión de recursos sostenible. O sea, la idea es que eh, ya con la tecnología de comunicaciones, cuando vamos a llegar al 6G, el 6G quiere decir que no vamos a tener latencias, no vamos a todos los usuarios y todo lo que tenga que ver con el entorno del usuario va a estar conectado y va a tener una respuesta inmediata. Eso quiere decir que se puede definitivamente pues detectar cualquier anomalía que vaya a haber en el pavimento. Puede detectarse igual los vehículos y las predicciones a dónde van. Pueden hacerse muchas cosas que al final de cuentas la idea es poder no solo llegar a intervenir a tiempo en esa ruta, sino también poderla dimensionar de la mejor manera. Como les decía, los objetivos para el 2030 de la tecnología 6G consisten en todos los elementos de la vía interconectados, latencia de menos de 1 milisegundo, descargas de datos de 1 terabyte por segundo, servicios de comunicación ilimitados, ¿verdad? Entonces, eh, creo que eso es a lo que vamos a llegar y es muy importante que, que lo aprovechemos para tener durabilidad y movilidad y mejorar los 4 pilares que les mencionaba al principio. Como reflexiones, los retos que tiene nuestra red hoy en día es la comercialización, la comunicación, la reutilización de recursos. Esa es básica, esa es muy importante. Muchas veces hoy en día estamos usando ripios de concreto, ripios de todas las industrias y las estamos incorporando a nuestros pavimentos, tanto en rellenos, bases, subbases, carpetas, y bueno, realmente está funcionando muy bien. Movilidad y durabilidad también. Hay un programa, los quiero invitar ahí a unirse. Road to Happiness realmente consiste en poder hacer una ingeniería consciente, una ingeniería sostenible, una ingeniería que no solo tiene la parte estructural y la parte de materiales de aplicación, sino que realmente vaya interconectada con nuestro entorno, nuestro ambiente, nuestro futuro, las futuras generaciones, la seguridad vial, pensar que el día a día, la calidad de vida de los usuarios es normalmente en una red que debe dar un buen servicio, ¿verdad? Entonces, dentro de todo lo que podemos hacer, llegar a los lugares que queremos llegar en poco tiempo, reutilizar todo lo que, pues todos los desechos que se han acumulado, poderlos prácticamente reutilizar. Eh, y tener esas rutas sostenibles, conectadas, durables, creo que nos va a llevar a un punto en donde todos pues queremos estar, ¿verdad? Así que con esto cierro la presentación. Les